Entonces vamos a empezar. Denme un segundo para empezar a grabar. Bueno, ya, vamos a empezar. Perdón, es que se siguen conectando, pero denme un segundo. Bueno, en esta segunda unidad lleva por nombre investigación documental. En la primera unidad ya les di algunos consejos, principalmente para que ustedes logren tener acceso a información que sea verídica. Les compartía principalmente algunas recomendaciones respecto a repositorios institucionales. Espero que hayan podido ustedes visitar algunos de ellos y que empiecen a familiarizarse. Sé que desde la materia de expresión oral y escrita ya se les había recomendado que hagan uso de ellos, pero me gustaría saber si ustedes ya visitaron algunos de estos sitios que les recomendé, si lograron explorar algo. Me gustaría escucharlos. ¿Nadie? Bueno, eh, está bien. Vamos a avanzar. Eh, en esta, en esta materia tenemos un problema prototípico, es decir, ustedes se tienen que enfrentar a dar solución a un problema que tenga que ver con la vida real. En este caso, el problema que se les ha planteado a, a modo de resumen es que ustedes van a encontrarse con muchas noticias que son falsas, principalmente debido a lo que estamos viviendo, a esta cuestión del COVID-19. Si nosotros empezamos a realizar una investigación, ya sea que nos la dejen en la escuela o en nuestro trabajo, nos vamos a encontrar con muchas noticias falsas sobre esta enfermedad, eh, y esto nos puede generar muchos problemas. ¿Por qué? Porque si se nos asigna una investigación y nosotros retomamos alguna de estas noticias falsas, una persona que sea experta y que revise nuestro trabajo, inmediatamente se va a dar cuenta, ¿no? De que el trabajo que nosotros le estamos presentando no está bien sustentado, no está apoyado en fuentes confiables, y por ello les voy a dar algunas recomendaciones que debemos de seguir para evitar estas noticias falsas. Vamos a empezar primeramente con el punto número 1. Cuando ustedes lleven a cabo un proceso de investigación, lo primero que deben de tomar en cuenta es ver si una noticia que ustedes están revisando, y no solo una noticia, sino también un artículo, sea de un libro, de una revista, etcétera, si realmente es auténtico. Y nos vamos a dar cuenta principalmente por la forma en la que está redactado.
Y aquí es donde entra una habilidad que ustedes deben de ir desarrollando, el hábito de la lectura. Pese a que somos personas que ya estamos dentro de la universidad, que ya deberíamos de tener ciertos hábitos de lectura, se han hecho diferentes estudios y se sigue comprobando que en nuestro país aún gente que es profesionista, que se está formando, no tiene hábitos de lectura. Recientemente revisaba un trabajo que presentó INEGI y decía que en promedio al año estamos leyendo 3.8 libros al año y solamente gente que realmente lee. Gente que no lee, pues va a tener un índice de lectura menor. En la medida en la que ustedes se vayan habituando a leer de forma constante, inmediatamente van a ir adquiriendo habilidades para que a primera vista se den cuenta si un artículo está bien redactado, si tiene coherencia, si la forma en la que está presentando la información está respaldada por fuentes confiables. Debemos de hacernos este hábito. Se recomienda que si en un principio nos cuesta trabajo, iniciemos con 15 minutos y posteriormente vayamos subiendo. Generalmente para que nos formemos un hábito, tenemos que hacerlo mínimo 28 días. Entonces esta sería una primera recomendación, que nos habituemos a la lectura. El habituarnos a la lectura nos va a dar muchas herramientas para poder distinguir rápidamente cuando un trabajo, una noticia está bien redactada y por ende vamos a poder verificar que es un artículo, un texto, una noticia verídica. De igual forma, cuando nosotros estemos revisando una noticia, una investigación, tenemos que ver quién es el autor de esa nota o ver quién es quien escribió ese artículo o esa información que nosotros estamos consultando. Igual, en la medida en la que nosotros nos vayamos habituando, vamos a ir identificando nombres de autores y vamos a ir viendo que sus trabajos son verídicos. Por ejemplo, yo soy sociólogo e inmediatamente empiezo a identificar cuando llevo a cabo una lectura de algún texto, eh, empiezo a verificar a los autores y pues me encuentro con ciertos autores que yo sé que han desarrollado trabajos dentro de sociología. Si veo un apellido como Núñez Noriega, pues sé que es un antropólogo. Si veo, por ejemplo, un apellido como Lamas, igual sé que es una antropóloga. Si veo un apellido como Gibbons, también me lleva a que son fuentes confiables porque son autores que en este caso tienen un gran prestigio. Si bien es cierto que vamos a encontrar autores nuevos, que no les quita méritos, pero sí es importante rastrear quién es el autor, qué investigaciones ha llevado a cabo ese autor, si ese autor es verídico, es confiable, incluso el sitio electrónico, si es que nosotros obtenemos esta información de algún sitio electrónico, inmediatamente, ¿no? Con el título del sitio nos va a dar muchísima información. Aquí en la diapositiva que les estoy presentando, por ejemplo, vienen dos fuentes. Una es el de Forma y otra es el Reforma. Ya tan solo con el título de los sitios, sabemos qué sitio es solamente un sitio de bromas o de sátira o que utilizan ciertas notas para criticar, en este caso, algún político, etcétera, etcétera, ¿no? O simplemente para hacer reír a la gente. Su mismo título lo dice, ¿no? El de Forma. Sin embargo, hay mucha gente que ha caído en este error de compartir noticias que este sitio
ha propagado dentro de su sitio. Y con el uso de estas nuevas tecnologías, por ejemplo, WhatsApp o las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, estas noticias se vuelven virales y mucha gente las toma como verdaderas. Entonces es importante siempre contrastar las noticias, los artículos, los textos que lleguen a nosotros para una investigación. Y les digo, el nombre del sitio y la forma en la que está redactada la nota nos va a dar muchos indicios de qué tan serias son esas fuentes. Les reitero, aquí viene un ejemplo, el de Forma, y abajo viene el periódico El Reforma. Aunque también, aunque sea un periódico como Reforma, no está exento de también llegar en algún momento a equivocarse, a propagar alguna noticia que no sea tan cierta, pero su nivel de error va a ser más reducido comparado con otro tipo de sitios. Una segunda recomendación es que ustedes revisen la URL. A veces este tipo de noticias falsas nos van a llegar a través de enlaces que se deben de analizar. Incluso, ¿no? También muchas noticias o cierta información nos puede llegar por correo electrónico. Y tan solo con el título que ustedes vayan viendo por ejemplo, de estas noticias, de estos correos electrónicos, inmediatamente nos hace resaltar que son noticias o es información falsa. Aquí en la diapositiva ven ustedes algunos correos electrónicos. Por ejemplo, el primero dice, Ingeniera Emma Lozano, Pemex, regístrate como proveedor. Es obvio que Pemex, al ser una empresa importante, no va a andar ofreciendo este tipo de servicios personalizados. Quien esté interesado en trabajar, por ejemplo, para esta empresa, pues tiene que ingresar a su sitio oficial, tiene que participar dentro de un concurso para poder licitar y poder ser proveedor, etcétera. Ven ustedes algunos otros correos, inician con títulos como ingeniero, como maestra, con nombres que nos ponen en duda, que realmente sean auténticos. Y lo mismo va a pasar con ciertos sitios electrónicos donde la información no va a ser nada confiable e incluso el mismo nombre del sitio nos va a dejar, ¿no? En claro que es un sitio que no es 100% confiable. Una tercera recomendación es que debemos de ver más allá del titular. Los titulares de las noticias falsas van a ser sensacionalistas y muy llamativos e incluso supuestos artículos de carácter científico. Si empiezan con un título llamativo, hay muchos indicios de que ese artículo o ese trabajo no sea verídico, que esté más bien llevándonos a un acto de desinformación. Aquí vemos, en esta diapositiva vemos el ejemplo de una noticia que se transmitió en cadena nacional y que pues la mayoría de los mexicanos la tomamos como real, pero resultó ser todo ficticio y se supone que es una cadena de televisión con cierto prestigio, ¿no? Reconocida. Seguramente ustedes recuerdan cuando fue el temblor de 2017 que se empezó a propagar esta noticia, ¿no? De Frida Sofía, que supuestamente una niña estaba atrapada en unos escombros y que hablaba con personal del ejército. Por ejemplo, esta reportera, Daniel de Iturbide, cubrió toda esta noticia y se hizo un seguimiento por parte de todos los televidentes y finalmente pues resultó que era una noticia falsa. ¿Qué pasa posteriormente? Pues que esta reportera hoy en día es titular de un noticiero
Y eso pues nos lleva también a tener un sentido, estamos obligados a tener un sentido crítico y decir, bueno, mm, a- si esta reportera difundió una noticia por los intereses económicos, políticos o sociales que ustedes quieran, que era falsa, si ella escribe un texto, si escribe un artículo, etcétera, etcétera, pues probablemente la estemos estigmatizando, pero dados sus antecedentes va a ser muy difícil, ¿no? Que nosotros la pongamos como un referente para alguna investigación. ¿Por qué? Porque puede ser ficticia. Y con esto, más personas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a este señor, a Loret de Mola o algunos otros eh, comunicadores, periodistas, que se supone que presentan información, que hacen investigación, y hemos visto cómo han caído en este tipo, ¿no? De noticias falsas. Entonces es importante investigar también un poco sobre los antecedentes del autor o de los autores que nosotros estamos utilizando, ver cuáles son sus tendencias políticas, sus tendencias religiosas, sus intereses económicos, eh, buscar de manera breve, pero sí en sitios confiables, quiénes son esas personas, qué intereses están representando. ¿Por qué? Porque también puede que los productos que ellos nos ofrezcan no sean objetivos y al no ser objetivos no cumplen con ese criterio de cientificidad que se nos pide, en este caso, a nosotros como profesionistas que estamos desarrollando investigaciones de carácter académico o también en su ámbito laboral cuando les dejan investigar eh, para una cuestión de la empresa o de la dependencia en donde ustedes trabajen, deben de poner atención en los autores que ustedes están consultando. ¿Hasta aquí alguna pregunta o comentario? ¿No? No, profesor. Ah, sí, sí, ya, Dafne, adelante. Sí, te escuchamos. Ah, Dafne levantó la mano. Ah, ya la bajó. Miren, otro ejemplo de noticias falsas y que tienen un título, pues digamos que sensacionalista, fue esta información que igual se propagó mucho por las redes sociales y por muchos sitios, donde decía que médicos cubanos habían logrado crear una cura para el vitiligo. Mucha gente incluso lo anduvo compartiendo, lo anduvo celebrando, se tomaba como un gran aporte y adelanto científico que iba a beneficiar a muchas personas que sufren esta enfermedad. Y cuando se pone que son médicos cubanos, pues llama la atención porque sabemos que aunque este país está muy limitado en muchas cosas, han logrado mucho desarrollo principalmente en ciencia, en cuestiones médicas. Tienen un muy buen sistema médico. Y esto llevó a que mucha gente que incluso tenía esta enfermedad se pusiera a investigar más sobre esta noticia, lo viera como una esperanza y finalmente pues se dieron cuenta que había sido una noticia falsa. Y como esta, otras más, ¿no? De gente que supuestamente ha encontrado curas para el cáncer, para la diabetes y para un sinfín más de enfermedades, pero finalmente ha quedado en eso, ¿no? Que son noticias falsas y como se comparten mucho, llega un momento en el que llevan a la confusión, en este caso a las personas que a lo mejor están esperando que se den estos adelantos o estos descubrimientos. Otra cosa que debemos de nosotros tomar en cuenta para ver si una noticia o un artículo académico o un sitio que nosotros consultemos
es auténtico es comprobar el formato. Generalmente el cuerpo de la noticia puede estar mal redactado, con faltas de ortografía o con fotografías o imágenes de mala calidad. Cuando un artículo, cuando una noticia, cuando una información es auténtica, los autores y los sitios que distribuyen esta información van a tener mucho cuidado, van a tener a un corrector de estilo, van a poner atención en que las fotografías o las imágenes o los resultados de laboratorio tengan una presentación impecable, van a ser muy rigurosos en su control de calidad. Y, en cambio, quien difunde información falsa, pues la va a difundir con faltas de ortografía, con un formato que no es el adecuado, con imágenes manipuladas, etcétera. Aquí en la presentación les pongo dos sitios. El primero dice consumidorftc.gov. Si se fijan ustedes, ni siquiera, bueno, tiene una falta de ortografía. Muchos sitios que son del Estado mexicano sí terminan con el .gov.mx, pero no tienen la falta de ortografía. Muchos de estos sitios, al ser propagadores de contenido falso, finalmente son cancelados o nos llevan a que aparezcan este tipo de cuadros que nos dicen, ¿no? Que este sitio está fuera de servicio, que ha sido cancelado, etcétera. Aquí tenemos, por ejemplo, la foto de otra noticia. Está una entrevistadora. Vemos a la entrevistadora que su cara se le ve bien, la imagen es muy nítida de ella, y a un lado tiene a una actriz, pero la actriz la vemos, pues sí, la imagen muy manipulada, como que no corresponde esa cara, ese cuerpo, está distorsionada, etcétera, etcétera. Entonces, eso es también un aspecto que debemos de tomar en cuenta. La presentación de un artículo, la presentación de las fotografías, todos estos elementos nos van a llevar a inducir si algo es auténtico o algo es falso. Algo más que debemos de tomar en cuenta es que debemos de aplicar nuestro sentido común. Lo más importante es ser neutro y no dejarse llevar por la temática ni por el contexto. A veces nos dejamos llevar por las emociones a la hora de interpretar una noticia, y más cuando tiene que ver con una cuestión que nos afecta o incide en nuestra vida de manera positiva o negativa. No sé, tenemos algún familiar que está enfermo de no sé, cáncer, alguna enfermedad crónico-degenerativa, y nos encontramos con ciertas noticias y nos lleva, en este caso, a sentirnos esperanzados, a que queramos creer que este tipo de artículos o de noticias son verdaderos y no nos ayudan a ser objetivos. Entonces debemos de aplicar el sentido común y no dejarnos llevar por emociones. O también hay mucha gente que tiene ciertas tendencias partidistas, y aunque saben que el político o el autor o el científico que está presentando cierta información trata de adecuar esa información a su conveniencia, aunque nosotros en el fondo sabemos que es falso por la afinidad que sentimos con esa persona o con esas ideas, tratamos de justificarlo y de tomar esas noticias o esos artículos como verdaderos. Entonces ahí nosotros necesitamos aplicar nuestro sentido común y consultar pues fuentes confiables, ¿no? Y principalmente dejarnos llevar por la objetividad. Miren, aquí les presento tres imágenes. La primera, hay mucha gente que está convencida de que la Tierra es plana. Aunque parezca mentira, mucha gente
está convencida que la Tierra es plana y se han desarrollado diferentes teorías, se han hecho incluso algunas personas hacen pseudoartículos, ¿no? Para debatir con los científicos, pero bueno, obviamente el sentido común nos lleva a decir, bueno, lo que tú estás diciendo no, ya está comprobado por la ciencia pues que no es auténtico. Aparece otra noticia, el chupacabras. Esta noticia fue muy difundida en los años 90, pero nosotros también debemos de desarrollar esta habilidad de poder distinguir por qué aparecen este tipo de informaciones o este tipo de noticias. Sabemos que muchas de estas noticias son distractores sociales, que aparecen cuando está aconteciendo algo muy importante dentro de nuestro país y ciertas personas quieren desviar nuestra atención y que no prestemos atención a los problemas reales y mejor nos entretengamos con este tipo de noticias. Debemos de ir siendo muy críticos cuando encontremos este tipo de noticias, incluso cuando programan algún partido de fútbol, cuando alguna persona famosa anuncia su divorcio, etcétera, etcétera. Inmediatamente debemos de revisar el periódico y nos vamos a dar cuenta que algo importante está pasando en nuestro país o en el mundo para que surjan este tipo de noticias que a final de cuentas son distractores sociales y que también son muy difundidos y posteriormente se comprueba que son falsas noticias, pero debemos de tener la capacidad de ser críticos y decir, sí, es una falsa noticia, pero ¿por qué crearon esa falsa noticia? ¿A quién está beneficiando que la gente nos interesemos en esa falsa noticia? ¿Qué está encubriendo realmente esa falsa noticia? ¿Quién la está financiando, inclusive? Y bueno, tenemos esta última que dice, llueven gusanos en las calles de China. Esta es muy reciente. La publica Milenio, que es un periódico con cierto prestigio, y la publica, y también a nivel internacional debemos de preguntarnos por qué está pasando esto en China, ¿no? ¿Por qué están difundiendo esta noticia? Ya se han presentado explicaciones de carácter científico que han dicho por qué sucede este fenómeno, que también ha sucedido con peces, con pescados, pero bueno, debemos de ser muy cuidadosos. Sí, adelante, Norberto. Maestro, también tenemos que tener mucho en cuenta que esa noticia de Milenio está basada en redes sociales. Sí, sí hay un fenómeno que sucede por lo regular es cuando hay ciclones que arrasa ciertas áreas donde hay mucho gusano y por ser tan ligeritos, por eso es que cae como que si fueran lluvias, pero en realidad Milenio la toma de redes sociales, no es una investigación como tal. Exacto, porque también este tipo de sitios necesitan tener vistas, necesitan que la gente voltee a verlos y se agarra, ¿no? De estas noticias falsas para que nosotros, por morbo o por interés, las empecemos a consultar. Tienes mucha razón. Este periódico lo retoma precisamente de redes sociales y como esto hay muchos ejemplos que retoman de redes sociales y que sabemos que son noticias un tanto sensacionalistas. Y bueno, creo que todas las que nos presentó maestro, varias son de redes sociales, ¿no? YouTube también es una red social. Sí, exactamente. Y aunque también no vamos a polarizar, no vamos a decir que todo es malo o todo es bueno. En YouTube también existen canales de instituciones reconocidas, por ejemplo, el mismo instituto tiene ahí su canal. Es por eso que cuando nosotros consultemos información de videos que aparezcan en YouTube, nos vayamos a canales pero de instituciones con prestigio, por ejemplo, del instituto,
de otras universidades o de instituciones de gobierno. Bueno, sí, adelante, Norberto. Ese es el punto, maestro. Tenemos que investigar de dónde vienen sus fuentes y como usted bien lo menciona, ¿no? Como el instituto, como alguna universidad, como un tecnológico, como si es una página oficial de algún gobierno o de alguna organización no gubernamental. Sí, exacto. Bueno, ahora vamos a seguir con la sexta recomendación. Debemos de analizar si es una broma. En ocasiones surgen cierto tipo de noticias que pertenecen a ciertos sitios que se dedican a hacer burlas, sátira política, o incluso en nuestro país es muy dado, ¿no? Que se den noticias falsas, lo que conocemos como el Día de los Inocentes, y mucha gente, al no tener estos hábitos de lectura o al ser muy confiada, toma como verdaderas estas noticias y se hacen, como mencionan hoy en día, virales, y mucha gente las cree y las comparte. Recuerdo que hace algunos años se hizo muy viral esta noticia de que el Senado aprueba la venta de Teotihuacán a Estados Unidos durante el partido de México. Esto lo difundió esta página que ya habíamos visto al principio, la de Forma, y como era un sitio que apenas estaba iniciando, pues mucha gente se confundió y pensó que quien lo estaba publicando era el periódico Reforma, y lo empezaron a compartir por redes sociales, por WhatsApp, etcétera, y mucha gente hoy en día todavía cree que esta noticia es auténtica y que Teotihuacán pues ya no le pertenece a nuestro país. Aquí nosotros debemos de ser muy, muy críticos y con antecedentes que nosotros tenemos como profesionistas, sabemos que hay ciertos sitios que no se pueden vender porque ya no son propiedad privada, ¿no? Sino que es un patrimonio de la humanidad, y al ser patrimonio de la humanidad, pues no se puede vender a un particular. Entonces debemos de cuidar, ver si es una broma o incluso, ¿no? El día en que se está publicando. Estas son algunas recomendaciones. También es importante que nosotros no solamente nos quedemos con información que se genera dentro de nuestro país. ¿Por qué? Porque a veces también existe cierto sesgo para que solamente nos lleguen ciertas noticias o ciertas investigaciones o ciertas notas, y cuando nosotros tengamos deseos de contrastar si esa noticia o esa información es real, es verídica, algo que nosotros debemos de hacer y estamos obligados es a consultar fuentes de otros países. Se dice que cuando nosotros queramos ver realmente lo que acontece en México, no solamente veamos los periódicos de circulación nacional, sino que nos metamos a periódicos que hablen de México en España, en Chile, en Brasil, y ahí van a presentar noticias que a veces nosotros ni nos enteramos, ¿no? Que están aconteciendo en México. ¿Por qué? Pues porque siempre va a haber intereses. A veces se controla a las agencias de noticias, a veces ciertas televisoras o ciertos medios tienen una línea que no les permite presentar más información respecto a ciertos temas, y cuando nos vamos, las ventajas que tiene Internet es que podemos consultar libros, periódicos, revistas en español, de lo que acontece en México, y a veces estos periodistas o estos investigadores son más objetivos y decimos, yo no me había enterado, ¿no? ¿Qué está pasando esto en mi país? Mejor el periódico El País de España
me ha permitido comprender muchas cosas de la economía de México que periódicos que yo tengo aquí en México. Y lo mismo, ¿no? En cuanto a investigación científica, a veces nosotros creemos que somos innovadores en ciertas ramas de la ciencia, pero resulta que ya en otros países de Latinoamérica, de Europa o de África, ya llevan un adelanto respecto a ese tema y nos puede ayudar a no repetir trabajo, a tener un antecedente y respecto a lo que ya se tenga avanzado, poder continuar sobre esa línea. Estas serían entonces 6 recomendaciones que debemos de tomar en cuenta. Ahora, ¿hasta aquí hay alguna duda, pregunta o comentario? No, maestro, todo claro. No, profesor, todo bien. Todo claro. Bueno, muy bien. De aquí vamos a saltar a las técnicas de investigación documental. En esta unidad, ustedes tienen que llevar a cabo una investigación documental y para esto ustedes tienen que consultar diferentes fuentes. Y a partir de esta consulta que ustedes hagan de estas fuentes, tienen que llenar unas fichas para su experiencia de aprendizaje y también para poder participar dentro del foro. Entonces, debemos de revisar de manera breve las técnicas de investigación documental. Se llama documental porque se utilizan registros gráficos y sonoros como fuentes de información. En este caso se identifica por la información registrada en documentos, manuscritos, impresos. Los documentos contienen información que puede utilizarse en un determinado problema. En este caso, cuando ustedes llevan a cabo investigación, pueden hacer una investigación documental bibliográfica, ir a libros. ¿Cómo vamos nosotros a consultar estos libros? Hay 2 formas. Una es acudir directamente a las bibliotecas. Nuestro país tiene diferentes bibliotecas públicas a las que nosotros podemos tener acceso simplemente con nuestra credencial de lector o con alguna credencial de la escuela o de la institución de donde nosotros procedemos. Sabemos que a veces ustedes, por cuestiones de trabajo, por cuestiones de distancia, no pueden ir a una biblioteca física, pero sí pueden consultar una biblioteca virtual. Las bibliotecas virtuales, se los reitero y se los repito, ustedes deben de asegurarse que sean de instituciones que realmente tienen un prestigio académico y científico. En este caso, vamos directamente a bibliotecas de universidades o a repositorios institucionales. De igual forma, nosotros podemos apoyarnos. Sí, adelante, Norberto. Maestro, también se vale consultar a la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Sí, la ventaja es que el Internet nos permite tener acceso a muchas bibliotecas sin tener que desplazarnos hasta ellas. Podemos consultar incluso bibliotecas de Europa, de otros continentes. Sí, claro que es válido. Gracias, maestro. Es que como esa ya en alguna ocasión la consulté y la ventaja es que viene su versión en español. Bueno, se me hizo válida la pregunta. Sí, nosotros debemos de aprovechar todos los recursos tecnológicos que estén a nuestro alcance y a nuestras manos. Tan solo el hecho de que ustedes estén estudiando una carrera universitaria en línea es algo maravilloso, ¿no? Que podamos utilizar estas ventajas que nos da la tecnología, que hace unos 10 o 15 años era impensable. Bueno, también nosotros podemos llevar a cabo investigación documental hemerográfica, revisando periódicos y revistas.
Podemos ir, por ejemplo, a la Hemeroteca Nacional, pero si nos es imposible, también existen ya muchos sitios electrónicos confiables en donde podemos revisar estos periódicos y revistas. De igual forma, podemos llevar a cabo investigación documental audiográfica, escuchando audiocassettes, o ya también existen bancos de información, audiolibros, incluso hay sitios como Spotify, por mencionar algunos, que ya tienen podcasts donde participan científicos reconocidos y nos dan conferencias o ponencias, y no es necesario que los estemos viendo, ¿no? Sino simplemente con los audífonos podemos escucharlos. También podemos llevar a cabo investigación documental iconográfica, utilizando pinturas y grabados. Se lleva a cabo también investigación de esta forma, pues para conocer el contexto en el que se realizaron este tipo de pinturas o de grabados, la realidad social que se vivía en ese momento, los adelantos científicos y tecnológicos que se utilizaban, la ideología política, religiosa, etcétera, etcétera. Y investigación webgráfica, que es la que en su mayoría nosotros realizamos, ¿no? Que se lleva a cabo en Internet. En la clase pasada veíamos que la mayoría de nosotros nos vamos al buscador más conocido, ¿no? Que es Google, pero les decía que si ustedes quieren información de carácter académico, se vayan en este caso a Google, pero no al que utiliza todo mundo, sino al académico. Y ahí veíamos en las imágenes cómo buscando la misma información nos arroja productos totalmente distintos. Bueno, las técnicas de investigación documental son procedimientos específicos para analizar documentos. Cuando nosotros vamos a una biblioteca o cuando estamos en un sitio electrónico, cuando vamos a una hemeroteca, si bien es cierto que a veces podemos fotocopiar estos materiales y los podemos llevar a casa para poder analizarlos, o incluso la ventaja que tenemos en Internet es que podemos descargar el documento e irlo guardando. Pero también esto a veces se vuelve un problema. ¿Por qué? Porque es mucha la información, o no podemos andar cargando 20 libros, cuando solamente de un libro de 500 hojas vamos a utilizar solamente de la página 20 a la 25. E incluso de esas 20 a 25 solamente vamos a utilizar un fragmento o vamos a utilizar 2 párrafos. Para eso nosotros vamos a, en este caso, apoyarnos de fichas que nos van a ayudar, en primer lugar, a ir recabando, recolectando esta información de manera sintetizada, y que van a ayudar a que nuestra investigación sea más fluida y más práctica. Por lo general, las fichas son de cartulina y con medidas variables, pero que no rebasan el tamaño de media carta, siendo las más comunes las de 7.5 por 12.5 centímetros. Ustedes pueden ir a una papelería, adquirir estas fichas, ya sea en blanco o algunas ya vienen con rayas, o incluso ustedes que están dentro de una licenciatura que se estudia en línea, la misma paquetería de Word tiene la opción de que nosotros podamos realizar estas fichas en Word, tenerlas en este caso, en un sitio electrónico, sin tener la necesidad de traerlas impresas, aunque la ventaja que nos dan también estas fichas, o el que nosotros saquemos alguna fotocopia, etcétera, es que cuando uno se pone a leer algún texto, tiene la oportunidad de ir haciendo anotaciones, subrayar, hacer algunas anotaciones a un costado, si me vino alguna idea o algún comentario, lo puedo poner con lápiz, etcétera. Y lo mismo con las fichas. Podemos ir manejando esta información. Si viene a nuestra mente
alguna idea, alguna reflexión. Son muy, muy prácticas, ya sea de manera electrónica, que ustedes la manejen de forma digital o que la tengan de forma física. Los tipos de fichas con las que nos vamos a encontrar van a ser, por ejemplo, las fichas bibliográficas. En estas fichas nosotros vamos a ir registrando los libros que nosotros vamos consultando a lo largo de nuestra investigación. Principalmente si nosotros vamos a escribir nuestra tesis o en algunos casos si vamos a publicar un artículo o una obra que se vaya a publicar en alguna revista científica o incluso, ¿no?, que vayamos a publicar un libro. Esto no lo deben de ver así como algo muy lejano, porque a final de cuentas muchos de ustedes se van a titular por medio de tesis y se van a ver en la necesidad de implementar todas estas técnicas. Muchos estudiantes publican presentan su tesis para titularse y su tesis es tan buena que a sugerencia de sus profesores les dicen, esta tesis vale la pena que se publique como un libro. Se le hacen algunas correcciones de estilo, se le añaden o se le quitan ciertos capítulos y posteriormente se publican como libros. A algunos de ustedes cuando estudian la maestría o el doctorado, para poderse titular, un requisito es que ustedes publiquen un artículo de investigación en una revista científica y con cierto reconocimiento por parte de la comunidad. Y estos artículos ustedes los mandan a concurso. Va a haber personas que los van a revisar, gente especializada, y se los aprueban. Si no se los aprueban, pues les dan algunas sugerencias para mejorarlo y para que sea considerado para ser publicado por estas revistas. Entonces, ustedes no vean esto como algo que no voy a ocupar o lo veo algo muy lejano. Lo van a ocupar. Si se van a titular por tesis, lo van a ocupar. Bueno, las fichas bibliográficas tienen como finalidad principalmente que nosotros vayamos registrando a los autores que nos están sirviendo para nuestra investigación. Es importante registrarlos porque a veces vamos a la biblioteca, revisamos un material y decimos, está interesante, pero en este momento no tengo la oportunidad de que me lo presten, no tengo la oportunidad de llevármelo. Pero se me olvida el nombre, y ya cuando regreso por él digo, es que ¿cómo se llama, no? O incluso por internet, buscarlo, se nos olvida el nombre y luego es imposible, ¿no?, encontrarlo. Pero si nosotros llevamos un registro puntual de estas fichas bibliográficas, ya lo tenemos reservado, guardado, y en el momento en el que nosotros lo queramos ocupar para consultarlo o para ponerlo dentro de nuestras fuentes de consulta, ya va a ser muy fácil, ¿no?, tenerlo identificado. De igual forma vamos a tener las fichas hemerográficas, que es lo mismo que pasa con las fichas bibliográficas, pero en este caso se aplica para revistas o periódicos que nosotros lleguemos a consultar para el desarrollo de nuestras investigaciones. Aquí vienen los datos que debe de tener cada una de estas fichas. Más adelante vamos a revisar estos datos. Luego tenemos la ficha de trabajo, que van a ser aquellas que nos sirvan para conservar y organizar la información que obtenemos de algún texto. Estas fichas de trabajo, les decía, nos van a servir para ir respaldando toda esa información que nosotros obtenemos de estas fuentes de consulta. De un libro, supongamos de 500 páginas, solamente nos interesa conservar 3 párrafos. No vamos a andar cargando el libro de 500 páginas, sino simplemente podemos utilizar estas fichas de trabajo, anotamos ese párrafo o los párrafos que vamos a utilizar para nuestra investigación. Puede ser de manera textual. Así como viene escrito,
así lo transcribimos en nuestra ficha de trabajo y anotamos los datos para darle el crédito correspondiente al autor o a los autores y no caer en una situación de plagio. En otras ocasiones vamos a tener fichas de trabajo donde nosotros vamos a parafrasear lo que el autor está diciendo. Lo mismo que él está diciendo, pero con nuestras palabras, lo vamos a plasmar en esta ficha de trabajo, pero también le vamos a dar el crédito correspondiente. ¿Por qué? Porque cuando se lo revise, no sé, su profesor o alguien que esté revisando y validando su trabajo, va a decir, oye, esto yo ya lo leí, ¿no? Con otras palabras, pero está diciendo exactamente lo mismo. Es por ello que nosotros, si nos inspiramos o queremos repetir lo mismo que está diciendo un autor, pero con otras palabras nuestras, es importante que decir sí, lo hemos parafraseado, pero le damos el crédito correspondiente. O, en otro caso, también podemos utilizar fichas de trabajo, pero que en este caso resumen, no sé, algún capítulo de algún libro, de alguna revista, de algún periódico, pero aquí no solamente nosotros vamos a resumir lo que viene en ese libro o en ese periódico o en esa revista, sino que nosotros también vamos a expresar nuestra opinión respecto a ese tema. Entonces, las fichas de trabajo nos pueden servir bajo estos tres momentos o parámetros, que sean textuales, que sean para que nosotros parafraseemos a algún autor o para que resumamos algún texto. Aquí ya vemos el cuerpo que va a llevar una ficha bibliográfica. Empezamos con apellido y nombre del autor, el año en que se escribió ese texto, ese libro, esa obra, el título del texto, el lugar de edición y la editorial. En este caso, si queremos llevar un control de los autores que estamos revisando para nuestro trabajo de investigación. Aquí tenemos igual un ejemplo de ficha de internet. Viene el apellido y nombre del autor, el mes y el año, el título del artículo y la dirección electrónica de donde nosotros consultamos ese trabajo para que sepamos en dónde está disponible. Aquí tenemos el ejemplo de la ficha hemerográfica de periódico, igual el apellido y nombre del autor, mes y año, el título del artículo, el nombre del periódico y la página que nosotros consultamos. Aquí está el ejemplo de la ficha hemerográfica de revista, que en este caso viene el apellido y nombre de los autores, el título del artículo, el mes y el año, el nombre de la publicación y la página. Y bueno, referente a las fichas textuales, pues ya les había comentado, se hace referencia literal al contenido del artículo, es decir, se anota al pie de la letra la información del texto y se caracteriza por estar entre comillas. Aquí nosotros vamos a utilizar el formato APA. Ahorita me parece que vamos en la 7ª edición, pero a veces las revistas o la tesis que ustedes van a escribir o si van a entrar a un concurso para ser publicados en alguna revista o para que sean contemplados dentro de un capítulo de un libro, vienen las bases y en las bases ya les especifica el tipo de formato que ustedes van a utilizar. Si les piden el formato APA, 5ª, 6ª, 7ª edición, o puede que les digan, no, aquí manejamos el Chicago o alguno otro más, el Oxford, etcétera, ¿no? Entonces son puntos que ustedes deben de tomar en cuenta. Les decía que las fichas donde ustedes van a parafrasear al autor son aquellas en las cuales el investigador toma como base la idea de un autor y la expone en sus palabras, aunque claro, esta menciona previamente el nombre de la persona o artículo de donde se retomó esta idea, igual en el formato en el que se lo soliciten. APA, Chicago, etcétera, ¿no?
Y finalmente las fichas de resumen, como su nombre lo indica, son aquellas en las cuales se sintetiza el contenido de un texto de manera que pueda facilitarnos la consulta. Y los 3 tipos de fichas contendrán los datos de identificación que van a serles muy útiles para su investigación. Estos datos, les decía, pueden variar dependiendo la fuente, si es un libro, revista o periódico. Pero en general los elementos que deben de tener estas fichas es el nombre del autor, el año de publicación, el nombre del texto o del libro, la editorial, el lugar en donde se publicó, la fecha y las páginas en donde se encuentra la información. Pero les digo, va a depender mucho el formato que les sea solicitado. Ya vimos en expresión oral y escrita que para muchas publicaciones se solicita el formato APA, pero en trabajo, bueno, el formato APA se utiliza principalmente en psicología, pero vimos que en antropología, en historia o en algunas otras ciencias se utiliza otro tipo de formato. Debemos de poner atención a ese tipo de formatos. Aquí vemos un ejemplo de ficha de cita textual. Vienen los datos del autor, empezando por apellido, su nombre, el año, el título, el país, la editorial y la página. Y se entrecomilla. Es una cita textual, es decir, no se le cambia nada, así como viene en el texto o en la obra que nosotros consultamos, tal cual se copia y se respalda en esta ficha, que para cuando nosotros estemos redactando, podemos retomar esta información. Aquí viene un ejemplo de ficha de paráfrasis. Igual vienen los datos del autor, el año, el título, el país, la editorial y la página. Y aquí es la idea del autor, pero con palabras de ustedes. No hacen la cita textual, sino que ustedes, lo que él nos dijo, ustedes lo están explicando con sus propias palabras. Pero muchas veces no queremos darle el crédito al autor, pero un ojo experto, y más si ya ha leído a ese autor, inmediatamente se da cuenta y dice, esta idea la escribió, por ejemplo, Michel Foucault. Tú no le estás dando el crédito correspondiente. Este autor habla sobre poder, fue un teórico francés que se dedica al poder, y tú estás mencionando parte de su obra, si bien es cierto que es con tus palabras, pero esta idea le pertenece a este autor. Y ahí nos pueden acusar de un plagio. Y bueno, tenemos finalmente la ficha de resumen, donde igual vienen los datos del autor, sus apellidos, su nombre, el año, el título, el país, la editorial y la página. Y bueno, como su nombre lo dice, es simplemente un resumen. Hasta aquí no sé si tengan alguna duda, pregunta o comentario. No, profe, muchas Bueno, gracias. ok. No, gracias a ti, Daniela. De cualquier forma, sé que fue muy rápido el pasar esta presentación. Al igual que con la presentación y con la grabación del video de la unidad 1, les voy a compartir los enlaces para que ustedes de forma detenida puedan ir consultando esta presentación, y si así lo desean pueden volver a revisar la grabación de esta sesión, y también pongo los enlaces y la presentación en el apartado plan de trabajo de cada unidad. Ahí van a encontrar igual los enlaces para que ustedes puedan descargar o puedan consultar tanto el video como la presentación, y ya la puedan analizar pues a detalle, ¿no? Con más calma. No sé si hasta aquí hay alguna duda
pregunta, comentario, sugerencia. Bueno, quiero creer que no. No, maestro. Antes de despedirnos, les pediría de favor si en el chat pueden anotar su nombre completo para que yo lo tenga registrado. No influye para su calificación, pero bueno, yo sí hago tengo que hacer una bitácora para tener un registro de los estudiantes que se conectan a estas sesiones. Si me hacen el favor de anotar en el chat su nombre completo y su grupo, se los agradecería mucho. Sí, adelante, Stephanie. Profesor, con respecto a, bueno, a la actividad de la unidad 2, de las dos referencias videográficas, bueno, así como comentaba que tenemos que sacar bueno, una investigación, pero, o sea, que sea válida, ¿cómo se hace? ¿De dónde sacarían los videos? La videografía, ajá, ¿cómo se podría hacer? Ah, ok. Mira, les voy a mandar un pequeño manual para que ustedes lo tengan impreso y de ahí se puedan basar. Y los canales que son oficiales para sacar este tipo de información, porque tienes que hacer referencia, citar en este caso un video, en los mismos repositorios que les compartí, ahí también vienen videos y de ahí pueden ustedes sacar su información o incluso en YouTube. Pero supongo que lo que tú me estás preguntando es cómo se llena una ficha, ¿no? Así, pero de video. ¿Es correcto? Stephanie, ¿sigues? Bueno, digamos que sí, pero es que como, bueno, apenas estaba leyendo las indicaciones, bueno, o sea, tengo aquí, digamos, el libro de la unidad 2, pero no, o sea, lo que no entiendo nada más son las dos referencias videográficas. Ajá, que en este caso son videos. Ajá. Ajá, tú puedes poner como referencia dos videos que tú encuentres en YouTube o en alguna otra plataforma. Ah, ok. Muchísimas gracias, profe. Sí, de nada. Sí, adelante. Maestro acaba de compartir en el chat una página que genera, es un generador de citas APA y también trae para video, por si alguien se le ofrece o se le hace útil. Sí, si a alguien se le hace en un primer momento difícil, estos generadores les pueden ayudar mucho y ya ahora sí que viendo cómo generan ellos la cita, ustedes ya se pueden ir dando idea para ya hacerlo sin necesidad de ese generador, pero como una herramienta de inicio, sí les puede ser de mucha ayuda. Muchas gracias, Norberto, por compartirla. Maestro, y está en formato APA 7. Sí, aquí pueden hacer. Ajá, es la edición más reciente. Pueden utilizar la sexta o la séptima. Ya sería todo de mi parte, maestro. Muchas gracias, Norberto. Bueno, les agradezco a todos ustedes que se hayan conectado. Los invito a realizar sus actividades, a revisar los contenidos, realizar sus actividades y recuerden que en los foros son 3 participaciones. Lean bien las indicaciones y no solamente hagan una participación, hagan sus 3 participaciones. Si tienen participaciones pendientes de la unidad 1, de favor,
háganlas a la brevedad, que yo también las estaré calificando. Muchísimas gracias. Que tengan una excelente noche. Muchas maestra. gracias, profesor. Excelente fin de Muchas semana. gracias, profesor. Buenas noches. Cuídense, bonito fin de semana. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches.